de la República del Paraguay. Les pido por favor que nos acompañen con los aplausos. Doctora Lidia Cecilia Saramago de González, acompañada por el señor diputado de la Nación, doctor Jorge Rico Abraham Fernández, como también seguido por la señora embajadora de la cultura argentino-guaraní, la doctora Alda Cardoso, y nuestro anfitrión, el señor director general de ceremonial conveniente del Palacio Barolo, comandante general su excelencia, Monseñor Adrián G. Domínguez de Álzaga. A todos ellos, un fuerte aplauso, como a cada uno de ustedes, que nos honran en su presencia y nos acompañan en esta oportunidad. Les voy a solicitar a todos ponernos de pie, por favor, para con mucho orgullo entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
conmemoramos el _13º aniversario de la independencia de la República del Paraguay. A continuación, el Grupo Nativas Internacional, en un ensamble de voces femeninas, acompañados por Marcelo Morat, entonarán el himno nacional paraguayo. Todos un fuerte aplauso junto también a Marcelo Morat, que lo podemos redoblar para agradecer también y nada más con sus voces en esta oportunidad. Personal a mi orden de la señora senadora del Paraguay, doña Lilian Samaniego. La tropa de mano. Personal puede retirar. Proceda. El aplauso también a quienes interpretaron nuestro himno nacional de la República del Paraguay, realmente un honor. A continuación convocamos a su excelencia Monseñor Adrián Guedes Domínguez de Álzaga para dar la bienvenida, por favor.
Les solicitamos a todos mantenerse en sus lugares. Los invito a tomar todos asiento, por favor, a ubicarse. A los colegas de prensa les voy a pedir, por favor, que dejen el ángulo para que las autoridades puedan ver y apreciar todo lo que ocurre en este escenario, por favor. Y ahora sí, las palabras de su excelencia. Excelentísima señora senadora de la República del Paraguay, y en su nombre a todo el pueblo del Paraguay, agradecerle su presencia en este palacio para honrarla, respetarla, para honrar a la cultura del Paraguay, para honrar a estos magníficos artistas que han venido del Paraguay a hacer patria. Es otra manera de hacer patria, es otra manera de llevar el Paraguay al mundo entero. Por eso no solo les doy la bienvenida, sino los comprometo a que este escenario, esta casa, sea la casa de todos los paraguayos que quieran venir a mostrar su obra, porque es una obra que les lleva en el corazón. Por eso, a estos artistas que han venido de tan lejos, pido un fuerte aplauso. Ya no vamos a hacer en igual. Señora senadora, encuéntrese en su casa, porque esta es su casa. Realmente nuestro diputado nacional nos ha dado la libertad de que podamos invitar a todo el pueblo paraguayo para que nos visite, y tan gentilmente me dijo estas palabras: Monseñor, no se trata de política, esto se trata de pueblos hermanos, y cuando hay pueblos hermanos no existe la política. Después nos sentaremos a hablar de las diferencias. Hoy solo nos une la hermandad y la cultura. Por eso hoy estamos aquí presentes. Solamente dejarle las palabras de que hoy nos reúne justamente lo que nos une y no lo que nos separa. Lo que nos separa quedó cada uno en su lugar. Hoy estamos acá los que queremos trabajar para la unión, y eso de que haga entre Paraguay y Argentina no existe nada más. Nunca un argentino podría levantar su mano contra un paraguayo, y menos un paraguayo y un argentino, porque nosotros somos la misma nación. Una nación que nació con dolores de cabeza, con tumbos, pero que hoy se han juntado políticos de distintas trazas, de distintas opiniones, para decirle a todo el Paraguay, especialmente a sus artistas, bienvenidos a la República Argentina. Muchas gracias. Seguidamente invito a la doctora Alda Cardoso, embajadora de la cultura argentino-guaraní, a dirigirnos unas palabras, por favor. Muy buenas noches, señoras y señores. Muy emocionada por estar aquí. Señora senadora, gracias por honrarnos y gracias por el apoyo de siempre. Monseñor Adrián Guedes, un hermano de hace más de 30 años, venimos tratando de hacer alguna cosa en el Palacio Barolo, y hoy se dio. Y es emocionante estar aquí, saber con mis compañeros de arte pisar este escenario emblemático, y usted nos abrió las puertas, y así como acaba de decir, esto se abre para todos quienes quieran venir a mostrar su arte, y estas puertas que abrimos nosotros se lo debemos a usted, Monseñor. Así que muchas gracias a mis compañeros del elenco, a todos los que vinieron, Madre Tierra, que es
en el que yo participo, Tetahuacán, viene también el grupo Nativas Internacional y afamados directores, productores y profesores de arte de Paraguay que están hoy, que gentilmente van a ser reconocidos por el Monseñor Guedes. Y no solamente la cultura es baile y es canto, es nuestro idioma, el idioma guaraní. Tenemos presente acá al profesor David Galeano, que este año cumple 50 años de llevar el idioma guaraní a todo el mundo. Entonces es muy grato, Monseñor, estar aquí para esto, para ser partícipes y para poder ver la grandeza de nuestro país, mostrarlo en la Argentina. Muchas gracias a todos los presentes, y aquí estamos para pasar una noche grandiosa, una noche inolvidable. Gracias a todos. Y ahora nos vamos con un presente de hermanos. Y hablamos de países hermanos. Los aplausos ahora van a ser para el ballet de la colectividad peruana en Argentina, con el tradicional baile La Marinara, rindiendo tributo a la República del Paraguay. Don Julio Costillas, portocarrero, presidente de la colectividad peruana en Argentina, está junto a nosotros también, así que lo recibimos al ballet de la colectividad peruana en Argentina con un fuerte aplauso. Vamos. La Marinera.
justamente a quienes han participado de la colectividad peruana. Si se encuentra don Julio Costilla, por favor, también sumarse. Don Julio Costilla Portocarrero se suma, porque se le va a hacer entrega de un reconocimiento a la soberanía cultural. Entrega de la senadora Lilian Samaniego. El aplauso de todos. Y se suma el diputado también, su excelencia, el señor Adrián Pérez, si se suma. Hermandad de País, allí está el presidente. Fuerte el aplauso y posamos para la foto. ¿Le parece, por favor? El agradecimiento, Muchas gracias. Y vamos a seguir con reconocimientos. En Paraguay existen personas que se destacan en la sociedad, ya que honran a la patria a través de sus acciones en pro de la cultura nacional. Tenemos el honor de nombrar a algunos de ellos que se van a ser distribuidos hoy. Aquí, don David Galeano, escritor bilingüe, con 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y en diarios. Es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní y haberse convertido en el bateador general de la traducción en guaraní del navegador Socila Firefox. Así que a esto es un reconocimiento muy, pero muy importante. El primer reconocimiento que nosotros hacemos es a don David Galeano, con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Convoco a las autoridades que nos acompañen, por favor. Y acá es donde realmente los aplausos se escuchan del corazón de un compromiso realmente con la soberanía de la cultura de su país. Fuerte ese aplauso. Don David Galeano. Recibe distinciones que honran justamente su labor, su trabajo, su reconocimiento en este edificio tan emblemático para nuestro país, la Argentina. Y a las autoridades voy a pedir que sigan ahí un segundito, por favor, monseñor, después de la foto, súbese a la foto, porque vamos a reconocer también a una señora, doña Margarita Franco, actriz, cantautora, promotora del arte y la cultura guaraní en sus distintas manifestaciones, por su incansable labor a través de la música, por los derechos de los colectivos más vulnerables, con visión de igualdad, promoviendo la no discriminación y el cese de la violencia femenina, promoviendo valores como la paz y la justicia y el respeto entre los seres humanos, siempre que estén presentes estos valores. Protagonista principal en el rol de Madame Lynch en la obra Elisa Lynch y el Mariscal López, historia de amor sin límites y así una cantidad impresionante de escenas. Le brindamos un fuerte aplauso, doña Margarita Franco, el recibimiento. Invitamos a las autoridades también a entregar esta distinción. Fuerte el aplauso. Llega, está, sí está, los nervios. Y este es un gran escenario, Su Excelencia. Así que obviamente, para personas que marcan historias y demás, estos segundos está bien,
Viene y la recibimos con un fuerte aplauso. Margarita Franco, actriz, cantautora, promotora de arte y la cultura guaraní en sus distintas manifestaciones. Fuerte ese aplauso. Nos ubicamos por favor para que las autoridades puedan sacarse una foto junto a Margarita, por favor. El diputado también allí para la foto. Y el aplauso fuerte por este reconocimiento. A las autoridades para continuar. Vamos a hablar del elenco de Puro Teatro Madre Tierra, Grupo Signa del 2023 del Instituto TIA. Presentará la obra de Jorge Fernández y la adaptación del director José Jiménez y la coordinación de la profesora Ana Carolina Jara. Obra que muestra las penurias que pasó el pueblo paraguayo en ocasión de la sangrienta guerra de la Triple Alianza. Esta obra se ha mostrado en distintos escenarios en los que sobresalen las puestas en los colegios, ya en un aprendizaje sobre la historia más dura del Paraguay. Por eso lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo te plagas, mi hijo? Se te dijo bien que no me gané en la escuela. Hace demasiado calor. Estoy cansado y tengo hambre. Así que no tengo tarea en la escuela. Ahora vos disfrutas tu tarea. Silencio, amigo, y trabaja de castigo. Aunque es tu cumpleaños, papá. No hay que trabajar. Es cierto, por eso ahora mismo me hacen tanto más tereré. Aunque sea por hoy. Digo, papá. Silencio, que está ahí, no voy a hablar. Bueno, teníamos que tomar la cátedra un rato. Qué cambio, ¿verdad? Papá, ¿Eh? de venida de la escuela escuchamos cosas sin tan ruido fuerte. ¿Qué clase de ruido que tú escuchaste? Eran como unos cañones. Y allá lejos se veían soldados. ¿Soldado? Es delirante, llegó más grande mitad ahí. Estaba mintiendo y nada. Vamos a tomar si quieres tereré. Jacinta, vos para irme y imagínate me mudo. Ajá, mamá. Lo que pasa es que yo estaba viendo allá en la ventana para ver si podía mirar, porque venía de la escuela con Pedrito. Uno sabe la cantidad de gente que vivo, impresionante era. Entonces soy padre. Ahí sí ya, una invita con él. Todo para no ayudarme en la mesa. Mamá, claro
no, yo no soy así, en serio te estoy diciendo. Tú no sabés lo que era. O sea, que parecían soldados y todo. Bueno, ya. Oye, Playa, hay una de hermano. ¿Qué es lo que hicieron hoy en la escuela? Ay, no, yo no hice nada, a mí no me vaya a culpar. Y él de otra vez se peleó con uno de sus compañeros en el colegio. Está bien, mamá. Está bien. Que se aprenda a defender, en serio. No vaya a ser que se le pase por encima o que ahora. ¿Qué? Ahí sale. Ahí está. Viste que yo siempre te ayudo. Ah, sí. Bueno, ya. Juan, Pedrito. Hoy me la envío, Pedrito Marquez. Mamá, yo le quiero regalar algo a mi papá por su cumpleaños, pero no sé qué es lo que él necesita. Arreador con lo que le hace falta. Anime, mamá. Arreador para su caballo. Y de qué entendés todo mal, ¿Y Pedrito dónde está? ¿Dónde está la cosita de ahí? ¿Qué es lo que tenía hambre? Ahora no viene. ¡Pedrito! Me está colgando la mano, papá, ande pesado. ¿Dónde va? Ay, calorazo hace, pero hacemos lo que podemos. Hay que trabajar para poder comer. ¿Vos no escuchaste esa cantidad de gente que vimos nosotros? ¿Verdad que sí? Sí. ¿En serio? Pero yo no escuché nada. No, yo tampoco escuché nada. Ustedes nomás están inventando. ¿Qué habrá pasado? No voy a ir a ver quién es. Vas para la calor, Covinch. ¡Oh, doña Leuteria! Ah, dile que pase. María, preparame un plato más para la lotería porque qué chismosa es de la lotería. Pasando doña Leuteria. Hola, la lotería, pasa pues. Justo llegué a la hora. Sí, sentate para vamos a comer. Gracias. ¿Y vos? ¿Cómo andás? Y todo bien acá en la lucha. Se hace lo que puede. Hola, Ana María. Guapa ¿Pero siempre. viste llegar? Gracias. ¿Qué contás de nuevo en la lotería? ¿Qué hay por allá? Por tu ¿Tú casa. no escuchaste el ruido que hubo hoy? Parecía de cañones. Y después seguían pasando como 1000 soldados Ay, pues. en marcha. Casinda y Pedrito escucharon algo, pero nosotros no escuchamos nada. No, pues nada, no escuchamos. Sí, pasaron en marcha los soldados. ¿Viste que no te mentimos, papá? ¿En serio? Se va a armar un zarambil entonces. Bueno, yo me fui a preguntarle a Ña Loida, porque su esposo es militar, pues. Y me dijo que hace una semana ellos están en alistamiento. Hoy, cota la zarambil. Para la zarambil. ¿Viste, papá, que no te mentí? Se arma el zarambil. Bueno, vamos a escuchar la noticia a ver qué es lo que están diciendo. León. Échame a Pedrito. ¡La primera ronda!
de Guapaytépico y no la ves así en tarjeta ni ellos y la hora, ¿eh? ¿Por qué vos siempre me reclamas, mamá? Porque nunca hace nada, mi hija. Para ella es todo doble añade. Han pasado 3 años de guerra, innumerables batallas y ríos de sangre sobre el suelo paraguayo. La defensa del país se volvió indefensa. Cada batalla era una enorme disparidad de 5 soldados enemigos contra 1 paraguayo. Entonces llegó el momento en que la sociedad civil se una a la batalla. Cada paraguayo mayor de edad, con la capacidad para luchar, debía alistarse al ejército. Esa era nuestra última esperanza. El objetivo ya no era ganar, era evitar la aniquilación de todo un pueblo. Papá, papá. Hace 3 años ya que estamos así. ¿Cuánto tiempo más? Nosotros vamos a tener que pelear también. Ahí están los soldados, ellos van a pelear. ¿Qué pasa si todos los soldados se mueren? ¿Qué pasa lo que está diciendo un bobo? Seguro que se van a rendir nomás. Papá, yo sueño que uno quisiste ser soldado. Porque la vez pasada llegó llorando mi compañero porque le avisaron en su casa que su papá se murió en la guerra. Cierto. Mi compañera Rosita ni ayer ni hoy no se fue a la escuela por culpa de eso. Su papá se fue a la guerra hace poco y ya le avisaron que ya se murió. ¿Sabes quién también ya se fue a la guerra? El marido de doña Eleuteria. No, José. Para ese pico pega J guerra, que sí, él no es ni un soldado. Esto ya es inútil, pio para J ya J. No sé, yo mamá. Su hijo la vez pasada me contó que vino un soldado a su casa y le llevó. Para la guerra era. ¡Váyanse todo al fondo, rápido! ¡Rápido, váyanse todo al fondo! Señor Juan Cardoso, Soy yo, señor. soy el teniente Rolón. Señor, alístese para marchar. Su patria lo necesita en la fila de la defensa de ella. Señor, pero yo que no puedo luchar. Yo que no soy un soldado. Yo no me preparé para eso. Yo que soy un silvicultor, toda mi familia la que tuve que mantener. Señor, yo no le puedo acompañar. Señor Cardoso, la situación es muy complicada y la patria es más importante en estos momentos. Se le dará adiestramiento en el cuartel general. Prepárese y marchamos, señor. Voy a ir por el resto de los reclutados. Juan, Marapeau, ¿qué quiere el señor? ¿Para qué María. viene? Marapeau. María, me tengo que ir a la guerra. Ay, ¿cómo que podemos salir en la guerra? Vos que sos soldado. María. ¿Cómo que podemos salir en la Yo guerra? no dije al teniente, pero no hay de otra. Ya tengo cosas traer y llevarlo. Me tengo que ir. Me pensé que no te podés ir. Debe con el ejemplo y lo que se dice. Ya perdemos la guerra. Es que se va, Juan, se va María. a morir. Nos vas a dejar, te vas a morir. Escúchame, María. Ay, Si yo muero, voy a ser un héroe. pero vos ya sos un héroe para mí. Sos un hombre íntegro, honrado. Tuviste 2 hijos. No podés abandonarnos ahora. No podés dejarlo, Juan. Cuidar a nuestro hijo María. Nos quedamos solos.
esa fue la última vez que vi a mi marido, mi hombre, el amor de mi vida. La última vez que sentí, que lo olí. Sonrisa queriéndose de mí. Y las desgracias al pueblo paraguayo recién empezaban. Yo voy a necesitar el teléfono. Gracias. Gigante, pues era lindo. ¿Qué tango lo producía, pues? No, mi computadora de rancho. Ay, es mi hija. Ahí fue que mataron a mi marido. Cuando esos desgraciados sacaron la rosada. Qué plaga que son realmente. Y encima que dicen que llegaron de sorpresa a la fábrica de la Rosada y mataron a todos los que estaban ahí. Y no solo eso, quemaron todo la fábrica. Mi hermano trabajaba ahí también. Ayer bajo injusta coguerra. Nosotros no le hicimos nada a nadie. Ay, sin ya no hago ese Paraguay. Yo me acuerdo que vivía tan bien. Mi casa, mi familia, mis animales y eso. Hermosos paisajes, la paz del campo. No nos molestaba a nadie. Ahora tenemos que estar huyendo con miedo por culpa de estos. Tantos recuerdos tengo. A mí me encantaba bailar. Allá en el pueblo. Bailando cuando yo le conquisté a mi marido. En serio. Y a mí me gusta cantar las polcas paraguayas y eso. Las aisladas puras ahí por ahí tenería ya, pero ahí me defienden por ajo. Será. Y cómo saber dónde estaría. conmigo se dice Pepecha. Aracá, Jiménez a él y soldado honrado hombre fiel. Gente con D, allá de positivo y
Me pone nerviosa ese tema de la guerra. Ya no puedo seguir así. Pero ustedes están todos locos, ¿o qué? Están perdiendo todo mal. Y ustedes, Carlos, se quieren pelear. Va épico. Y por eso, ay, mira, ondita, mira, ya pican bien enemigos, fuérate. Encima andan diciendo que andan queriendo reclutar a niños también para ir a pelear. ¿Qué? Sí, no. Yo ya me voy a ir. Alejada la fusilumia jajata. Se ajata ahí. Va y te copan en la encima de fuera, mano, va. Hañande guapuya putata como esclava del enemigo. Core, tajante tamaño para llave. Cierto, tenés razón. Encima iba y cacá y guay. Pero como dice el lema de Mariscal, vencer o morir, carajo. Veas ahí. Pero mi hija, ¿qué pico te pasa? Yo estoy embarazada. Maena, pero eso es felicidad, mi ¡Felicidades! Jamás la itúa. Era un muchacho lindo, fuerte, de tez morena. Sí. Pero él ya falleció en Curuguate. Y ahora nos quedamos solos, mi bebé y yo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo no sé, yo voy a crecer sin un padre. Vinieron estos desgraciados, estos invasores, y nos robaron la paz y nos trajeron la guerra, el hambre y el sufrimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Defendernos de lo poco que nos queda como país. Y esto es lo que van a ver las próximas generaciones. Yo quiero tener esa esperanza de que algún día van a conocer nuestra historia y van a querer reconstruir este paraíso que es nuestro Paraguay. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? No podemos estar curando heridos, no a nosotras acá. Encima son más los heridos que llegan que los que se curan. Tenemos que prepararnos, tenemos que alistarnos para el ejército. Nosotras podemos hacer esto por nuestros hombres. Tenés razón. Vea, Jae. Ya Jae ya por la solicitud, ya Jae y ahora no ya andea ahí. Yaja, vamos a convocar a todas las mujeres que se quieran unir y vamos ya marchando a pedir nuestra misión. Eso es. Vamos ahora. Marchemos, volando a la lid, gritó la mujer, empuñe el fusil, que agite sus olas, nos va a caer ahí. Y toda mujer, empuñe el fusil, en su santo lema, vencer o morir. Nosotras, las mujeres de la patria, solicitamos al gobierno la admisión a las listas del ejército para escarmentar a esos infames enemigos que contra todo derecho y toda ley han venido a usurpar nuestra tierra bendita. ¡Cierto! Nosotras solicitamos las armas en defensa de nuestra independencia y nuestra libertad nacional. Queremos honrar la grandeza y la heroicidad de nuestros hombres que han caído luchando por nuestra tierra. ¡Cierto! ¿Qué son 1 o 2 horas de combate en comparación a la ardua y heroica dedicación de las hijas de la patria? Al labrar la tierra para mantenerse a sí mismas, a sus familias y a nosotros mismos. Ya han demostrado bastante patriotismo y han merecido la honorable mención del esclarecido padre de la patria. Nuestros esposos, padres, hermanos enaltecidos del más heroico timbre de gloria, a las órdenes del gran héroe que dirige nuestro destino, nos saben economizar sangre y vida por cubrir a nuestra patria y a su ilustre defensor. Nosotras, inspiradas de los mismos sentimientos y ardor nacional de esos héroes, solicitamos en este mismo instante la instrucción de lanza y fusil. ¡Cielo!
heroicas mujeres. Conmueve hondamente en sus entusiastas demostraciones patrióticas, de lo que no se ha podido prescindir en atender con vivo aplauso las emociones patrióticas que han surgido entre las ciudadanas. Ustedes son parte importante para la reconstrucción de lo que queda en Paraguay. Necesitamos ustedes más que nunca, y es su valor. Estamos seguros que una sola mujer podrá contra 5 soldados invasores, pero ustedes son hoy nuestra única esperanza. ¡Igual de Jota! ¡Igual nos ganó el vencer o morir! ¡Vencer o morir! ¡Vencer o morir! No estamos jugando, mamá. Cierto, estamos practicando. ¿Para qué, wow? ¡Ey, madera! ¿Estás por ahí? No digan eso ni en broma. Ay, ¿qué es lo que tanto, mamá? Si a uno de mis compañeros ya le llevaron la vez pasada. ¿Cómo tipo le van a llevar al niño? Ay, pico y comportamiento de Jehuí, esta guerra que no tiene sentido. Bueno, pues tienes happy ya abajo. Mamá, no es lo mismo sin papá. ¿Sabes cómo? Sabes que ya producía a cada rato un montapá, un de afuera. ¿De qué te sirve? Vamos a salir de esta. Pero juntos, en familia, tenemos que estar unidos. No sirve para nada. Mamá, nosotros tenemos que reciclar lo poco que podemos sacar de esta tierra inútiles. Mamá es un militar. Sálgate ahí. Señora María, Usted otra vez teniente. solicito la presencia de Pedro Cardoso. Niño, no te estás loco, teniente. Pero yo ya soy viuda. Ya mi marido murió en la guerra por defender a la patria. Ahora me va a quitar mi hijo. Mi niño no. Se puede retirar, se puede ir de acá, pero yo no le entrego a mi hijo. Señora, la defensa de la patria es más importante en estos momentos. Le pido que coopere y llame a su hijo. No le voy a entregar a mi hijo, no le voy a entregar a mi hijo. Lléveme a mí si quiere, pero a mi hijo no le voy a entregar. Señora María, estamos en guerra y en nombre de la patria solicito la presencia de Pedro Cardoso. No importa. Entregar a mi hijo, por favor, piedad por esta madre, piedad, salga de acá. No voy a entregar a mi hijo. Señora, vengo con órdenes de reclutamiento. Por favor, llame a su hijo. Pedrito, puedes venir. Señora, debería estar orgullosa de sus hombres, que defienden la patria con garra y patriotismo. ¿Quiere que le entregue a mi hijo? No. Niño y ahora hombre de la patria, marchemos a defender su país. Marchemos, soldado. Soldado paraguayo que mira hacia atrás nunca vuelve. Marchemos a defender su país. Yo quiero mi hijo, yo quiero mi familia, yo necesito mi familia, por favor. Aunque soy te quiero, corazón blanco caramelo, esta guerra,
Acá para casa, pues si es era toma y nada más. Silencio, el niño no vas a escuchar. Extraño a mi mamá. Quiero su comida. Pero será pico que vamos a morir. Bien, yo escuché que ya decía que nosotros ya perdimos y que prácticamente nos envían a que nos maten. Nada lo que decís. Eso no puede ser. Nosotros vamos a volver y vamos a regresar a la casa. No se ganen, muchachos. El soldado paraguayo no se rinde. ¡Fuerza! Pero señor, yo no sé pelear. Tranquilo, Pedrito. Nosotros vamos a cuidar a tú. Pedrito, ¿vos te conocés ya Guarete? Sí. Yo antes siempre me iba de cacería. Antes venía esta guerra. Siempre fin de semana y eso. Me iba a cazar, me iba a pescar. Así de los pescados, o sea, enorme. Con eso mi socio del barrio. Nos juntamos todos y nos íbamos. Pero a mina, una vez nos fuimos con entre 8. Cada uno rifle y pope a los copales. Y nos íbamos ahí en el bosque, en el Yanandú, mirando, sereno. ¿A qué animal vamos a matar? Después ahí, entre 2 árboles, vino un jaguarete. Esta vez corrimos cuando escondimos tras un árbol. Más surrando que me asusté. Pero qué hermoso animal. Su piel jatelado era pavo. Pedrito, ella y la deja ahí. Y ahí en mi escondite le empecé a tirar tierra. Allá agarrar la capote, amo vos, para que se asuste y se vaya a otro lado. Va. Ahí el teco se quedó y no se movió. Cuando iba a tirar ese último capote, me dio una moto, tira sobre. Ya vi, sigue con todo cuestión de ataque. Después con mi rifle, todos los 8 pusimos así en guardia. Y yo empecé a disparar. Pero al aire, pues yo no quería matar. Y por ahí termino. Allá pie. Va. Parece que venía más rápido, no sé qué. Después uno de mis socios, es el más sereno de todo, se fue así enfrente. Se fue, le esperó. Cuando estaba a punto de llegar, ¡pah! Y después ya viví. El pendejo, mano. A veces a ese puede haber. Allí para estar luego ya vuelve. Porque el no corrió y se fue a otro lado. Así no se iba a morir, Curi. A bebé ese socio pucase, decía dice. De Emiliano. De culanita, dice. Cuaco y territorio. Y no le interesa quiénes vienen ni entre cuántos. Se va a quedar a defender hasta la muerte. A Cojanga. Coguerra, pe. Ese camarada afuera. Cuaco en el territorio, ayepa. Con Paraguay en el territorio. Y acá vamos a quedar a defender hasta la muerte. Porque el soldado paraguayo no lleguemos ahí nunca. Pero esta paz bien. Soldado paraguayo nunca se rinde. ¡Soldado paraguayo nunca se rinde! ¡Soldado! ¡Cambio! ¡Formación! ¡No están atacando! ¡Prepárense para luchar! El 16 de agosto de 1869, los paraguayos fueron atacados desde los 4 flancos. En los campos de Costañú, niños disfrazados de adultos enfrentaron cara a cara a los invasores. 6 horas de combate inigualable sostuvieron. Después, solo el silencio se apoderó de todo. Las madres paraguayas ni siquiera tuvieron el consuelo de poder enterrar los cuerpos de sus hijos amados. Ríos de sangre bordados por sus manos. La pena de verlos partir para luego verlos solo sueltos, con la cara rasgada por la pólvora.
dejaron todo de lado por la nación. De cada anillo, de cada alhaja, ellas se despojaron. Un día de mayo, las clases no importaban, ni el color de los vestidos ni los apellidos. Algunas vendieron su anillo y otras empeñaron el aliento. La guerra continuaba y empezó a costar, tanto para los vivos, tanto para los muertos. Deprisa, ellas dieron todo lo que tenían. Ellas tejieron sobre las balas, sobre las heridas, sobre las lágrimas. Allá en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo que acostañó, ya no florí, que en su silencio recuerda aquella guerra azul. Cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional, como los 70 alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte el heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril, pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yuquiribas tocando tu valle dormido, palmudo testigo de tu curuzú, que sin luchas tenaces, cruel resistencia pusieron los héroes de tu acostañón. Era el epílogo de una gran tragedia, de una guerra desigual y sangrienta. Todo el Paraguay se convirtió en trinchera de un extremo a otro. No solo hombres, sino mujeres, no solo adultos, sino también niños empuñaron las armas. Las mujeres se convirtieron en las abastecedoras de alimentos y vestimentas. Más tarde, combatieron a la par que los varones. Y como residentas o destinadas de esta hazaña, escribieron páginas de gloria, dejando el nombre para la inmortalidad. Gloriosa mujer paraguaya. Estoy cansada, tengo hambre. Yo no puedo más seguir así. Ay, Guido, esos platos deben estar todavía por la zona, nos van a escuchar. Acá vamos a quedar. Yo también estoy cansada de correr. No, no podemos quedarnos acá. No se dan cuenta que si eso nos encuentran, nos van a violar y nos van a matar. Yo no quiero terminar como... No vaya a decir su nombre. Respetale. Gracias a ella solo podemos huir porque ella se entregó por nosotros. Está anocheciendo y tenemos que quedarnos en algún lugar. Acá vamos a quedarnos. Voy a ir a ver por los alrededores si hay algo que nos pueda servir. Si hay alguien, ustedes busquen si podemos conseguir alguna cosa para comer. No, Juana. Tranquila. Voy a mirar de seguro y vuelvo. Dios mío, Ramona, ¿por qué digo esto no pasó? Yo no sé más nada de mi llano. Me reclutaron para ir a la guerra y ya no supe más nada. Nosotros no queríamos formar una familia. Queríamos tener un hijo. Un varón. Bueno, ¿cómo iba a ser? Hermoso como yo. A esa y hermana, de ahí formar. De la que vaya. Y ahí va a ver. Pero ojalá que le encuentre. Mi papá y mi hermano murieron en el frente, en Tuyutí. Ana, Bye.
Nieve. Sí, ya se atacó y no quedó nadie ahí con vida, nadie. No. ¡Te llamo, Ramón! ¡Te llamo! ¿Qué pico pasó? Hasta ya escuché los gritos de Ana y vine. ¿Qué fue? Marido, pues lo reclutaron de Piribebuy y ahora le conté que ya no hay nadie con vida ahí. Dios mío. Tranquila, Ana. Yo sé lo que te pasa. Mi esposo también murió en Piribebuy. Pero no podemos hacer nada. Tenemos que estar fuertes y unidas ahora. ¿Y después no mandaste nada ya? No, nada. Estamos solas, parece. ¿Ustedes encontraron algo para comer? Nada. Parece que ya se durmió Ana. Yo creo que vamos a morir, Juana. No vamos a morir. Vamos a vivir. Vamos a salir de esta. Me hago de la fuerte, pero creo que no vamos a poder. Vamos a poder. Tranquila. No, no quiero el informe. ¡Qué falta! ¡Pancha! ¡Pancha! Decime algo, Pancha. Que Sara está muy golpeada. Pancha. Pancha. Dios mío. Yo voy a buscar algo. Voy a ver si hay, no sé, agua, algo. Acá cerca hay un arroyito. Anda con cuidado. Juana, no me digas que... Pancha. No, se desmayó nomás. Pancha, reaccionar. Pobrecita Pancha. Demasiado se le ve mal. ¿Quién sabe qué le hicieron esos desgraciados? No encontré agua, pero encontré algo de medicina, no sé. Quizás nos sirva de algo. ¿Y cómo yo no vi eso antes? Es de un campamento militar acá cerca, de los enemigos. Pancha se habrá escapado y le están buscando. Pero ahí no está nadie ahora. Lo único que conseguí es esto. No sé ¿Qué vamos a hacer? Pancha. ¿Y si nos vamos a un hospital? Pancha, ¿podemos ir al hospital de sangre? Está acá cerca. No sé qué es lo que les pasa. Son como animales. Lo único que quieren es matarnos. Quieren sangre. ¡Mataron a López! ¡Mataron a López! Sí. Estaban locos por la victoria. Escuché que tenían la orden de liquidar a todo paraguayo en pie. González, date gol. No te niete. González, oye, sentado. Corre, González, no puede correr. Andate. Ahí te van a escuchar. Salina, tengo un arma. Yo no tengo nada. Se me cayó y corrí. También estaba con ellos el coronel Pachito López. Creo que también lo mató. ¿Y doña Elisa? Sé que estaba con ella, pero no sé si también la mataron. González, date vos. Vamos a tener tiempo. Ahora no es una batalla. Lucha fuerte. ¿Sabes el joven? Se luchó con valor por su patria. Sí. Encárguese que no muera la raza. Vamos a la Paraguay, se camarada afuera. Vamos, camarada.
Papá más hermoso Paraguay. Nos entreguen, camarada. Nos entreguen. Hermanos, vencer a morir. ¡Vencer a morir! Tenemos que salir de acá, pero ahora mismo ya. No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé si quiero seguir. ¿Para qué? Están en todos lados. Corremos el riesgo de que nos encuentren y nos hagan de todo hasta matarnos. Acá nos vamos a quedar. Que nos quedemos acá no asegura que no nos puedan matar.
Nos pueden encontrar igual. Aquí, allá donde sea, nos van a matar. Nos quedamos acá. Juana, tranquila. Nos van a escuchar. Que me escuchen. Que me escuchen y que vengan. Que vengan todos acá. Los voy a matar uno a uno hasta que me mate pelos. Civilización. Esta es la civilización que nos prometieron. No. Juana, tranquila. El Paraguay ya no existe. Tu familia no existe, ni la mía, ni la suya, ni la suya. No, Juana. Prefiero morir antes que me toquen. Esos malvados hijos de mis putas. Acá. No. Juana, tranquila, Juana, tranquilízate. No. ¡Ven allá ahora! ¡Juana, que nos sostiene! Bueno, salvajes, trajiste acá. O sea, no nos queremos rendir. Y vos tampoco querés. No quiero más. Basta. Ana. Ana. Emiliano. Ana. 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 Ana, mi amor. Ana. Así nunca más te llames, mi amor. Ya vos sobreviviste mucho. Creo que vamos a poder. Vamos a poder con esto. Vamos a poder, pero Suleiman. Yo no sé si quiero comer. Esta guerra ya me quitó todo lo que amaba. Ya no me queda nada. Mira los ojos al amor de mi vida. Mientras lo degollaban. ¿Cómo puedo vivir con eso? Trancada por sucio, asqueroso, desconocido. Eres todo el baño, ni todo el aceite del mundo me vas a sacar y me va a hacer olvidar. No se rindan, ni se entreguen, porque ellos son la esperanza de un futuro, tal vez no del mismo, pero de algún futuro, donde nuestra historia, donde mi Paraguay no se apague. Ustedes dependen que se cuente nuestra historia, porque misiones habrá mucho. ¡Ancha! ¡Ancha, no! ¡Ancha! ¡Ancha! Respira lento, pero está bien. Tenemos que salvar la paz. Decime, Emiliano, ¿de dónde venías? Contanos, ¿qué pasa allá a lo lejos? La guerra ya terminó. ¿Ya terminó? Mataron a López. ¡Mataron a López! ¡Mataron a López! Yo estaba con mi teniente y 4 camaradas en la batalla cuando a gritos avisaron que mataron a Solano López. Todos nos rendimos. Y esos plagas, en vez de tirarse, mataron a todos uno a uno en el campo de batalla. Y me pude escapar, pero ellos se sacrificaron por mí, por el Paraguay. Esos plagas quemaron todo el campo de Cerro Corá. Juana, Se supone que mi bebé murió en esa batalla.
Tranquila. Estaba preparada para esto. O al menos intenté lo más que pude. Pero es imposible no pensar en mi bebé. Morir solito. Está terrible. La guerra terminó. Pero una guerra más larga nos espera ahora. A nosotras, tres, a vos y a todos nuestros herederos. Va a ser difícil. Van a enfrentarse a una patria aniquilada, una patria devastada, pero vamos a hacer lo posible para que no pierdan su identidad, su raza, la raza pura, la raza heroica, la de vencer o morir. Más allá de la naturaleza corporativa de todo el ejército, puede encontrarse la valentía de los paraguayos que participaron de la Guerra Grande, la característica que les dio un perfil común y particular. De entre sus integrantes se formó una singular amalgama, teniendo en cuenta que entre sus integrantes encontramos extranjeros, campesinos, jóvenes de buena posición social y económica, indígenas, esclavos y hasta mujeres y niños se unieron en diferentes episodios de la contienda, prácticamente todas las Naciones Unidas. Valentía y lealtad en las condiciones más adversas son sustos a favor. El combatiente paraguayo tuvo que hacer de frente a la desproporción de las fuerzas en numerosas ocasiones, en la cual se dio una gran desproporción de las fuerzas. Con errores tácticos o no, muchas batallas derrotaron a los mejores hombres, pero también la delación, la intriga y supuestos hechos de traición acabaron con la vida de los mejores oficiales del ejército paraguayo. La guerra terminó en 1870 con la derrota del Paraguay. Fue un desastre demográfico sin precedentes, con casi 50 y 80% de la población asesinada y casi el 90% de la población masculina. 500.000 de muertos entre civiles y soldados. Fue la guerra más mortífera de Sudamérica. Aun cuando la muerte acechaba permanentemente, no solo por el peligro de las balas de un enemigo superior en armas y números, sino también por las enfermedades, la extenuación, por el hambre, el ejército paraguayo no se rindió, se reconstruyó como pudo. Las actuaciones de estos oficiales y soldados paraguayos sigue siendo hasta hoy la fuente de inspiración de los componentes de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y en el ámbito de los cuarteles, la consigna vencer o morir, la postura más admirada en la defensa heroica del Paraguay. Yo voy a ir a... ¿Qué? No, Juana, estás loca, ¿cómo te vas a ir? Por un hijo nunca se pierden las esperanzas. Si mi bebé está vivo, estará solito y asustado. Y si está muerto, quiero darle cristiana sepultura. No quiero que te vayas, pero despierta y no puedo detener. Suerte, Juan. No, mamá, vamos. No, yo no me puedo ver contigo. ¿Qué? Tengo que irme a Cucuy. Yo tengo ahí mi familia y tengo que ir a ver si siguen con vida ellos. Ya no estás sola, Ana. Ya encontraste lo que buscabas. Sí, tienes a quien salvar ahora. Pero... Voy a ir con Pancha a ver si el camino está aquí. Cuídate que se amor. Anda con cuidado. No sé qué decir. No quiero pedir de ustedes. Anda a vivir la vida que soñaste, Ana. La familia que soñaste con el hombre que buscabas. Y anda, hace todo de nuevo y comenzar de nuevo nuestro Paraguay. El Paraguay que tanto soñamos, de vuelta. Vencer o morir. Vencer o morir.
en tierra desolada. Y ahí vas, con pasos tristes, incierto resto de otra mujer. Señora ayer, sierva hoy. Ajada, cargando en vano un corazón que ya ha muerto. Mami, nosotros podemos salir de esta, pero necesito que estés conmigo, ¿sí? Por favor. Mamá. Pedrito, volviste. Robusto el pueblo, la frente siempre erguida, alegres vamos en pos de tu perdón. Y en tu loor sube, patria tan querida, con nuestro amor la más férvida canción. Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer. Donde el gentil brilla la aurora, donde sonríe todo ser. Silencio el cielo azul, las selvas con su voz. Alienta nuestras vidas cual favor de Dios. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir. Volverá con tu andanza, con tu fama a reducir. En los anales de tu noble historia, te lo juramos, va nuestro valor. A escribir en las páginas de gloria y del honor. Si por desgracia el clarín de las batallas nos llama un día a cumplir nuestro deber, Serán allá en nuestros pechos las murallas, que detendrán las afrentas a tu ser. Libre serás, oh patria amada, mientras tengamos el rubí. De nuestra sangre derramada, triunfante, allá en Curpaitú. El lema del valor que siempre ha de seguir la raza paraguaya es vencer o morir. La raza paraguaya es vencer o morir. una distinción justamente a ustedes a través de esta muestra que les muchas gracias a todos. Por eso convocamos, por favor, a Monseñor Adrián Guedes, que va a ser
entrega este reconocimiento al profesor José Jiménez y a la profesora Ana Carolina Jara y al elenco de Madre Tierra. Va a estar recibiendo banda fuerte. El aplauso para ellos. Sumamos a las autoridades presentes para este reconocimiento, por favor. Y en este reconocimiento, entonces, se suma la señora Senadora Nacional de la República del Paraguay, la doctora Liliana Graciela Samaniego González, el diputado nacional Aarón Hernández, autoridades que nos acompañan, que nos honran con su presencia hoy aquí, y felicitarlos, porque cada una de las personas que hoy nos están acompañando acá, aquellos que no son paraguayos conocieron parte de su historia, y aquellos que vienen de su nación revivieron lo que sus antepasados han luchado y han trabajado para llegar a tener ese país hermoso hoy en día. Quiero saber el nombre del jovencito. ¿Dónde está? Raúl. ¿Dónde está Raúl? Ahí. Fuerte el aplauso también para él. Raúl. ¿Cuántos años tiene Raúl? ¿Cuántos años tenés? 9 años. Muy bien, fuerte el aplauso. 9 años. ¡Mi vida! ¡Felicitaciones! ¿Se ponen todos para la foto general? ¿Puede ser? Ahí está, ¿todos recibieron esta distinción? ¿Sí? ¿Todos tienen? Nos ponemos para la foto general y ahora sí el aplauso de todos. ¿Ah, recibió regalo, monseñor? ¡Wow! Para el aplauso, muchísimas gracias. Luisa. Muy lindo, ahí lo felicito, monseñor. Bueno, vamos a continuar, les pedimos por favor volverse a ubicar en sus lugares para continuar realmente esta tarde y ya noche compartiendo la cultura y honrando obviamente a cada uno de ustedes. Se convocó con esta oportunidad a don Osvaldo Paredes, creador y director de la Academia Tetaguá, que con el objetivo de mantener vivo el folclore nacional, como así también el intercambio cultural con los países vecinos. Está formado por cientos de niños y jóvenes y adultos, este gran grupo, y le voy a pedir por favor que se acerque. Ahí está, por favor, allí, en el medio, porque también va a recibir una distinción y todos aplaudimos desde ya para felicitarlo, Osvaldo Paredes, creador y director de la Academia. Fuerte ese aplauso. El agradecimiento, el aplauso de todos.
guiarlo, por favor. Ahí está, si todos pueden apreciar bien. El aplauso de Design y el agradecimiento. Convocamos ahora a Omar Merlo. Estamos hablando de la música, en este caso el arpa paraguaya, que identifica al Paraguay en el mundo. Don Omar Merlo, paraguayo, residente en Argentina, desde La Matanza, nos ofrece su arte. Así que lo convocamos, por favor, y que ya es un placer que esté junto a nosotras. Ya vamos a escuchar. Primero le voy a pedir, por favor, que reciba esta distinción. Don Omar, así. Ahí está. Miren lo que es esta arpa, el símbolo de Paraguay. Así, ahí se lo van a sostener si necesita. Ahí está. Y con esta distinción, con estos aplausos, se va a sumar a la foto, por favor, con el diploma también. Ahí. Ahí estamos en la foto. Le vamos a tener nosotros la distinción, así pueden tocar, ¿me parece? Nos ponemos, por favor, cada uno en sus lugares para disfrutar. Bueno, vamos a disfrutar de dos temas con este instrumento que simboliza muchísimo la cultura de ustedes. Les pedimos silencio, por favor. Adelante.
Muchísimas gracias y a disfrutar también este reconocimiento. Bueno, continuamos y le voy a dar lectura a una resolución. Dice lo siguiente: resolución 394/2024, por la cual se declara de interés cultural al proyecto denominado Articultura de Paraguay y de Palacio Barolo, Buenos Aires. Visto la nota con fecha 17 de mayo de 2024, presentada por la señora Alda Cardoso, a través de la cual solicita la declaración de interés cultural a favor del proyecto denominado Articultura de Paraguay en el Palacio Barolo, Buenos Aires, y considerando que el proyecto denominado Arte y Cultura de Paraguay en el Palacio Barolo, Buenos Aires, tiene como objetivo mostrar las habilidades artísticas de paraguayos a la sociedad argentina. Por lo tanto, el ejercicio de sus atribuciones legales, la ministra de Secretaría Nacional de Cultura resuelve. Artículo 1. Declarar de interés cultural al proyecto denominado Arte y Cultura de Paraguay en el Palacio Barolo, Buenos Aires. Artículo 2. Expedir 3 copias autenticadas de la presente resolución. Artículo 3. La presente resolución será refrendada por Secretaría General de la institución. Artículo 4. Comunicar a quienes correspondan y cumplir y archivar. Fuerte el aplauso. Firma la ministra de Secretaría de Cultura, Secretaria Nacional de Cultura, de fuerte ese aplauso. Vamos a hablar
ahora de Grupo Nativas Internacional, porque trasciende fronteras interpretando música de los distintos géneros y su repertorio fluye entre el guaraní y el español, ofreciendo una atmósfera sonora que transporte la vibrante cultura del sur de América. Disfrutemos de este grupo de maravillosas mujeres. Fuerte el aplauso para ellas. Bueno, esperando que se prepare justamente nuestros hermanos paraguayos, un segundito solo, quiero agradecer muy especialmente a una persona que dejó sus compromisos, dejó todo para poder estar con nosotros hoy en el día de su cumpleaños. Es el dueño del multimedio en la zona norte, del diario de Escobar, de FM Líder y de otras radios más. Hoy es su cumpleaños y está con nosotros el señor Diego Curuchague. Allá arriba le pido un fuerte aplauso para él.
del suelo argentino. ¡Bravo! El aplauso, claro que sí. Se va a hacer entrega de este reconocimiento a la productora Azul para el grupo Nativas Internacional, para el cual convocamos por favor a la directora doña Margarita Franco, junto a las chicas que están acá, Monse, la verdad, miren lo que son. Impresionante como cantan. Hermosa, pero quiero contarles algo. Mi gran amiga Margarita Franco fue quien hizo el himno al bombero voluntario del Paraguay. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. En el reconocimiento vamos a invitar a los señores comisarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la persona del señor comisario Lori, de la señora comisario mayor Carrasco y la primer mujer comisario general de la República Argentina, la comisario general Sonta, el comisario general Marino. Por favor, acérquense para poder condecorar a esta princesa guaraní. Y el aplauso, claro que sí. Para esta, redoblemos esos aplausos, vamos. Van a recibir entonces un reconocimiento por parte también de integrantes de la Dirección General de Ceremonial Bombería. La productora Azul Show y también el grupo Nativas Internacional. A cada uno de los integrantes que también acompañan a Monseñor Adrián Guedes, gracias por estar presentes y hacer entrega de estas distinciones. Miren lo que es este escudo, miren lo que es también este reconocimiento a la soberanía cultural. Fuerte ese aplauso, muchísimas gracias. Gracias, doctora Ana Cardoso, por traernos a esta comitiva aquí de la República Argentina, de nada más y nada menos que pisamos por primera vez tierra argentina. Yo por primera vez estoy pisando y desde que llegué ya no paro de llorar de las emociones porque conocí tan buenas personas. Bendigo la vida de cada uno. Gracias a la senadora que nos acompañó, Lilian Samaniego. Divina, gracias, gracias de corazón. Señor Adrián Guedes, que nos abrió las puertas, así como si fuera nuestra casa. Y realmente, muchas gracias. Alda Cardoso, por favor, para que la gente te vea, por favor, si puede venir acá. Ya, acá está nuestra querida, ella es la persona, nuestra madrina de amor en el mundo. Gracias, doctora. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Ya no tenemos forma de decir que muchas gracias en ocasiones queda corto, muy corto. Entonces, infinitas gracias, Monseñor. Te amamos mucho. Gracias, senadora Lilian Samaniego. Muchísimas gracias. Los invitamos a todos, por favor, a tomar sus lugares nuevamente para continuar. Gracias. Felicitaciones por todo. Bueno, tengo acá a Humberto Paredes, el compañero, que me va a ayudar en la siguiente presentación. Es así, bueno, primero felicitarlo por todos sus reconocimientos, pero ahora me va a ayudar en la siguiente presentación, por favor.
Muchísimas gracias, es un placer inmenso recibir primeramente esta mención de honor y seguidamente presentarles a este elenco de trayectoria internacional. Desde la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, se presenta elenco artístico de Tabaque, cuadro de inspiración folclórica, Raza Guaraní, arriba Paraguay.
en ese momento se aprovecharon los bailarines para respirar. La toquilla. Ya viene. ¿La están pasando bien? Y la verdad que sí, pues esto merece un fuerte aplauso, la verdad. Cada uno de mis padres de Buenos Aires viaja imaginariamente a este rico país del Paraguay. Ahí va, vamos, todos éxito.
que venga el señor presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, el señor secretario, el señor tesorero. Invitamos a los empresarios que hoy nos han donado la bebida, el señor Brusca, el señor Ñáñez, el señor Alexis, que vengan para adelante, por favor. El señor Brusca tiene su madre que está allá arriba, que es paraguaya. Le damos un fuerte aplauso que nos dio un empresario argentino. Gracias, querida. Yo soy Víctor Hugo Candialmita y Barrero. Para la verdad, el reconocimiento para estos bailarines fue impresionante. Todos sacaron el celular para poder quedarse con un poquito de lo vivido de este gran baile que han ofrecido. Felicitaciones. Por eso me acerqué a saludar. Seamos ahí la ñana de mi a ver para Buenos Aires. Ahí ponen. Radio el año de TV, allá fue la declamación en guaraní, ganador por decir en guaraní, ahí en otra cuarentena, y mi mitad. Ahí ponen. Ya no porque ahí te vive un bebé, ¿no? Está bien. Ayer puedo ver mi lleva de oro. Ajá, está dentro de 15 días, hacer lo visita y que tú vas a ver. Pero no te tenemos. Ahí en Boyán de. En Boyán. Estamos ahí. Botan de usai kata usai kumpul. Oh ya tem. Rohanuta. Aro ite iro sabe. Sabe lo mismo. El abrazo y el reconocimiento y la foto para todos. El diputado Mercosur, qué importante y bueno que se sume y esté junto a nosotros. Muy bien, diputada, que se sume, muy bien. La diputada tiene la ciudad bien también de este lugar precioso de mis amigos. Bueno, el aplauso y el agradecimiento de Guillermo de todos. Los invitamos a tomar sus lugares, así continuamos con unos reconocimientos más, por favor. Tomamos nuevamente los lugares, por favor. ¿Todos tienen su casa ya? ¿Todos tienen? Muy bien, felicitaciones, la verdad nos encantó a todos. Bueno, los invitamos a tomar sus lugares para poder continuar. Muchas gracias.
Hacemos silencio, por favor. A don Arturo Gómez Sayas, ciudadano argentino, casado con Mariela Paraguaya Doña Micaela Reynolds, es presidente civil de la cultura guaraní. Le voy a pedir, por favor, a los chicos, a los bailarines,